Bueno, hubo una operación en Gaza del ejército israelí que, aunque ha sido la mayor que han efectuado hasta ahora, esa no es la operación del ejército, esa no es la invasión del ejército israelí. Eso puede definirse como una preincursión. Y esa preincursión que estamos hablando de una cuestión de que fue dirigida a objetivos específicos, es una preparatoria de lo que se está planificando, que es meter 300,000 gentes a un arrase casa por casa, porque el objetivo es borrar totalmente la presencia de Hamás en la franja de Gaza. Y si fuera Hamás el que fuera a borrarse, ninguna queja, pero no es Hamás. Muchas vidas de niños, de mujeres, de personas totalmente ajenas a este conflicto, muchas vidas se quedan en el camino, y como ustedes han podido ver frente a este conflicto, no hay una división internacional. Esta no es la guerra de Ucrania, donde Estados Unidos y Occidente está por un lado, donde Rusia está por otro lado y donde China no está abiertamente con Rusia, pero está en una posición neutra que ha sido más cercana a Rusia que la de Occidente. En el caso de Israel, Israel ha contado con un apoyo prácticamente unánime para su reacción. Hasta China ha dicho que Israel tiene derecho a realmente responder a la agresión de la que fue objeto. ¿Y qué añadir sobre este conflicto? Ya hemos explicado que no se trata de un conflicto religioso, que el surgimiento del Estado de Israel, inspirado en el sionismo, pero no en el sionismo, porque el sionismo que inspira la creación de Israel, el sionismo concebido por el padre fundador o el inspirador, porque el padre fundador de Israel es David Ben Gurión, pero el ideólogo, con el padre ideólogo de la fundación de Israel, que es el señor Theodor Herzl. El sionismo, en su caso, en el caso de él, de lo que él creó, se llama sionismo moderno. No sionismo, sino sionismo moderno. Y se llama sionismo moderno justamente porque él separó la paja del trigo. Él colocó a un lado todo lo que tenía que ver con religión y se ocupó de que eso quedara aislado de la creación de su Estado y que su Estado fuera un Estado moderno, un Estado laico. Y esos fueron los pensamientos que siguieron los padres fundadores de Israel con David Ben Gurión a la cabeza. ¿Qué añadimos ahora a este conflicto que pueda ayudar a entenderlo? Así sea lleno de impotencia. Pero ¿qué añadimos? Bueno, que aunque vemos el tradicional conflicto entre Palestina e Israel, lo que ha motivado esta última guerra no es el conflicto entre Palestina e Israel. Esta guerra, todos estos miles de muertes, están pues provocados por una competencia de las dos potencias
para llamarle de alguna manera, o las dos economías o los dos países que aspiran a ser los hegemónicos o los de mayor influencia o los de mayor fuerza en Medio Oriente. Es decir, el conflicto que tenemos ahora del ataque de Hamás a Israel y de la respuesta de Israel implacable contra Hamás, que de paso se lleva muchas vidas palestinas, no es otra cosa que un reflejo de la competencia entre Irán y Arabia Saudita. Dos países que tienen una misma religión, pero de tendencias distintas, porque uno es chiita y otro es sunita. Son musulmanes, pero diferenciados por eso. Pero lo que los separa a ellos no es que uno es chiita y otro es sunita en estos momentos. Lo que les separa a ellos son los intereses geopolíticos en base a los cuales se están moviendo en estos momentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Arabia Saudita iba a un acuerdo con Israel. Arabia Saudita, mediante ese acuerdo con Israel, también equivalía a un acuerdo en cierta medida con Estados Unidos. Arabia Saudita está interesada en tener la potestad para construir armamentos nucleares, que los tiene Irán, es decir, para protegerse de Irán, y entonces ha llegado a la conclusión de que aunque tenía rivalidades con Israel, ya su principal rival no es Israel, sino que su principal rival es Irán. Y entonces Irán, a través de Hamás, financió estos ataques a Israel y ha desatado esta guerra que boicotea en gran medida el pacto que tenían pendiente tanto Arabia Saudita como Israel. Es decir, que ahí hay nuevos elementos metidos en este conflicto. Entonces, señores, miren, me queda de estas cosas que mencioné antes de pasar a lo de Haití, que no puedo dejarlo de mencionar, la reunión de los cancilleres de las grandes potencias. La reunión del canciller Wang Yi, el canciller de China y el canciller Antony Blinken. El canciller chino está visitando a Estados Unidos. Y esta visita prepara una visita del presidente Xi Jinping. China y Estados Unidos, con la guerra en Ucrania, con la situación en Medio Oriente y la previa situación que se dio en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde por primera vez China y Rusia aceptan una misión militar o una misión de fuerza enviada a un país promovida sobre todo por Estados Unidos, pues están en estos momentos evidenciando que sus intereses están por encima de todas estas turbulencias y que ellos o se acercan en función de cosas comunes o se dedican al auto boicot. Entonces hay muchas discusiones que están pendientes en este caso. Algunas la vemos, otras no la vemos. Ya no es solo el tema de la economía de los combustibles fósiles. Ahora estamos hablando de la economía de los minerales, sin los cuales no existe la industria tecnológica que tenemos hoy y que China en gran medida tiene un dominio importante sobre ellos. Entonces, fíjense cómo ellos, el mundo tiene distintos conflictos, hay distintas divisiones, pero ellos pudieran esta semana incluso decir, mira, vamos a posponer
ese encuentro nuestro, porque sería un encuentro de indiferencia frente a lo que está ocurriendo en Gaza. Y lo que está ocurriendo en Gaza en alguna medida tiene involucramiento de Estados Unidos. No, no, no. Vamos a dejar que todo esto siga ocurriendo y nosotros vamos a sentarnos en una mesa, a poner nuestra diferencia a un lado, a seguir compitiendo por el predominio mundial, pero sin autodestruirnos. Entonces, esa es la situación, ese es el mensaje que dan las dos principales potencias mundiales al seguir su proceso de acercamiento a pesar de estos conflictos que tenemos por delante. Señores, me refiero